Buenas tardes, yo soy Miriam Fernández, esto es All We Need Is Love. Estamos desde Producciones El Gusto iniciando esta semana, déjame yo arreglarme aquí. Estamos en vivo en la radio, pero también en las plataformas digitales All We Need Is Love RD, por supuesto en Vega TV, en TV Quisqueya. Pueden descargar Dominican Networks para vernos por ahí también. Y un saludo para mi gente de La Nota, la 95.7, que también estamos transmitiendo en vivo. Y estamos también en Vega TV ahora mismo en vivo. Siempre inicio con la energía del agradecimiento, agradeciendo a Dios esta oportunidad, incluirme en esta vida, hacer este trabajo que amo tanto y que con él he aprendido mucho, y cada vez es como, yo digo siempre que es como una flor, es como que se marchita y vuelve y florece. Tiene un proceso muy similar y para mí no es un trabajo, es mi estilo de vida. Dar gracias al equipo, a nuestro equipo, Fernando, Mayerlin, Nashira, Natanaer y por supuesto a mi invitado, porque yo distingo mucho a mis invitados por su apertura, por su humildad, pero además por el coraje que tienen de expresarse y hacerlo abiertamente para todas las comunidades. Hoy en día los medios de comunicación son pequeños nichos, pequeñas comunidades y a mí me parece que en el caso de mi amigo Rafael Paz, secretario general de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, también abogado con un máster en gobernabilidad y gestión pública en España, estudios en comunicación política también, y una persona que de manera genuina ha querido salir de su zona de confort y, bueno, lo decíamos ahora cuando yo lo saludaba, hacer política hoy día donde pues no todo el mundo, pero una gran mayoría de la gente tiene, de manera general, o sea, es algo que ocurre como en la región, hay un descrédito a los políticos y la gente dejar su zona de confort, porque Rafael es abogado y muy bien graduado, pudo haberse dedicado perfectamente al sector privado, que de hecho lo ha hecho, y pasar a entregarse de esa manera en un mundo tan distinto, porque nuestro país, como el mundo de manera general, hoy es completamente diferente. Y les voy a poner, iniciando esta semana, porque ya quiero escuchar a Rafael, los voy a poner en perspectiva. Ayer eran los Grammys y Miley Cyrus ganó su primer Grammy después de 17 años de carrera. Y yo conversaba con una de mis hijas y le decía, estábamos muy emocionadas porque ganaba Miley, porque es una persona con un talento increíble desde pequeña. Y entonces mi hija me decía algo muy particular. Y lo voy a expresar aquí para que entiendan el mundo en el que vivimos hoy día. Ella me decía, mami, la gira de Taylor Swift, que nuevamente gana, y Taylor es un fenómeno de la industria de la música, porque es una de las personas más influyentes hoy día. Esa gira, ella como que terminó en una región y ahora inicia en Europa y en Asia. Y el primer concierto es en Tokio. Pero Taylor tiene una relación de pareja con uno de los futbolistas más importantes de Estados Unidos. Ahora no recuerdo el nombre. Y la gente, mientras compraba los tickets para Tokio, las personas, los oficialistas de Japón, o sea, las personas que trabajan en el gobierno, estaban diciéndole a la fanaticada que iban a hacer todo lo posible para que cuando ella finalice el concierto de Tokio, poder trasladarla a Las Vegas para ella ver el Super Bowl y ver a su novio jugando en este evento que también es un evento mundial. Mientras pasa todo eso, había una imagen que estaba recorriendo las redes sociales, una imagen digital de cómo la zona de Gaza
frente a todas las otras zonas del entorno, o sea, la franja de Gaza, se veía completamente en rojo desde un satélite por la sangre derramada de los palestinos. Todo lo demás se veía en verde y obviamente se veían fragmentos de el color de la parte urbana, de la parte de la infraestructura. Pero toda la franja se podía desde un satélite ver en rojo. ¿Por qué digo todo esto? Porque todo esto está pasando en el mundo. Bukele vuelve a ganar, la franja de Gaza se convierte posiblemente en un pozo de sangre, como ya lo es, y de hacinamiento frente a los ojos de todos nosotros. Taylor inicia su concierto en Tokio. Nosotros estamos en una campaña electoral. Argentina enfrenta una situación con un nuevo presidente. Ecuador, diferente a El Salvador, que hace 2 años era el país con la mayor tasa de homicidios del planeta, una de las mayores, si no era la mayor, ahora resulta que es uno de los países más seguros, y con esa bandera gana Bukele. Y hoy Ecuador se convierte en uno de los países más inseguros. Entonces, no vivimos solamente en República Dominicana, es una aldea. Y hacer política hoy día representa no solamente gobernar de cara a lo interno, sino también de cara a lo externo, porque todo está conectado, todo está influyendo. La música, el arte, el deporte, o sea, acabamos de llegar de Fitur y hablamos de todo tipo de turismo, en un país turístico como este, en medio de tantos conflictos. Entonces, a mí me parece que en medio de todo eso, la gente quiere que los políticos les resuelvan sus problemas, y se hace cada vez más retador porque la gente tiene más información y tiene mayor desinformación. Y en ese mundo estamos. Hola, Rafael. Hola, Marian. Qué placer estar contigo aquí. Sí, gracias por venir. Y escuchar esa panorámica tan rara, ¿no? No, y tan precisa que tú describes de lo que está ocurriendo en el mundo. De verdad que estamos en un momento muy particular de la humanidad. Sobre todo después de una pandemia donde la gente ha hecho una especie de autorrevisión y ha redefinido sus prioridades y las cosas que entienden que son valiosas. Hay un cambio en la manera en cómo las personas están pensando e interpretando la realidad a partir de la pandemia. Sí, porque yo hice ese ejemplo de lo de Taylor Swift y puse el ejemplo de Gaza porque ver lo que yo decía, o sea, yo siempre hago la pregunta, ¿cuántas personas más deben de morir para que encuentren a los responsables de estos ataques de octubre? Estamos hablando de que ya se habla de más de 25,000, 30,000 personas por un ataque que hace esta fuerza militar que se llama Hamas, que nadie sabe quiénes son y que nadie sabe quién les da los equipos, ¿no? Les da las armas. Entonces, ese escenario frente a un mundo donde llega un artista como Taylor Swift, una niña que desde los 10 años sabía muy bien lo que quería hacer, y tú ves a toda una fanaticada, millones y millones de personas pidiéndole a las autoridades de Japón que ella vuelva de regreso a ver el Super Bowl. Personalmente, donde va a estar su pareja jugando. O sea, es un mundo muy extraño. Porque cómo le damos la espalda a una cosa y otra cosa nos ilusiona y nos inspira, que no estoy juzgando, no estoy hablando de juicio de valor, sino de lo bizarro que es. Sí, y es un fenómeno que lo vemos en el escenario internacional, pero también lo vemos en el plano local. O sea, mucha gente le da más importancia a lo superficial, a lo banal, a lo, vamos a decir, lúdico, que a aquellas cosas que son sustanciales. Y allí está uno de los grandes retos de la humanidad en este momento, de la política también. A veces, desde este lado, desde este oficio tan particular y tan difícil, pero que gracias a Dios nos toca ejercer, y hay que estar agradecido, porque el liderazgo, nadie ha dicho que el liderazgo va a ser sencillo, pero tratar de construir una visión, transmitir una propuesta, hacer que la gente le ponga atención, versus todo el mundo del entretenimiento que está copando la atención de la gente.
Mira, ese es uno de los grandes retos, Marian. Pero es por eso que te traigo todo esto, porque sé que lo puedo conversar contigo. Yo quiero hacerte la primera pregunta, Rafa, sobre el tema de la municipalidad y el debate, los debates. Nos hemos quedado como esperando que nuestros regidores, nuestros alcaldes hagan sus propuestas y se pueda debatir. Pero a mí me da la impresión de que eso se queda como en el Distrito Nacional, porque en los municipios y en los pueblos posiblemente la interacción con un regidor o la interacción con un alcalde es tal vez mucho más estrecha, sin menos intermediarios, y la gente tiene que dar la cara. Al final, el voto va. O sea, la gente va a poner una cruz, una X en la cara de ese servidor público que está como candidato, tratando de ser regidor, tratando de ser alcalde. Y yo te digo, es que este país no quiere debate. O sea, ¿qué es lo que pasa con el tema de los debates? Yo no sé si la palabra debería ser debate, porque al final yo no sé si es debatir el término. Cuando dos personas tienen dos posiciones distintas, con intereses marcados muy diferentes, es una especie de para mí, ring de boxeo. O sea, en realidad es una pelea. Yo no lo veo como un debate. Es quien gana y quien pierde. Mira, yo creo que tiene que ver mucho eso con el hecho de que en República Dominicana, al igual que en muchos países similares a nosotros, las campañas son más una guerra de sentimientos que una guerra de conceptos. Al ser una guerra de sentimientos, lo que se busca es proyectar ciertos valores que conectan con la gente. Cercanía, solidaridad, interés, orgullo, honorabilidad, seriedad. O sea, tú vas construyendo una apreciación sentimental de parte de la gente hacia el candidato. Otras realidades más avanzadas tienen un peso sustancial de la parte conceptual, donde la gente entiende que las políticas públicas van a incidir en aspectos claves de su vida. Esa es una concepción que en la República Dominicana está reservada a ciertos círculos que sí le prestan atención al tema de las propuestas. Pero en la mayoría de los casos la gente dice, yo voy a votar por fulano porque me cae bien, o porque me gustó cómo él enfocó ese tema. Mírale, un tipo solidario, piensa en los niños, piensa en los envejecientes, se ve que una persona que si alguien lo necesita va a dar la cara, etcétera. Esos son los factores esenciales por los cuales muchos de los votantes ejercen el voto, y esos son aspectos importantes. No crea que no lo son, lo son. Pero parte del reto que tiene la República Dominicana, y es una parte de la apuesta de políticos como yo, que apuestan a la buena política, es precisamente ir construyendo una comunidad de personas que se identifiquen con propuestas que van a transformar su vida. Y yo creo que la expansión que han tenido los medios de comunicación y los espacios, las plataformas personales como las redes sociales, etcétera, ayudan a ese proceso de tú ir construyendo una comunidad de intereses comunes, de personas que se identifiquen y se comprometan con ciertas propuestas, y tú irlas martillando de forma tal en que ya se convierta en una aspiración colectiva, o un colectivo identifique en ti, vamos a decir, el representante de ese asunto que es de su interés. Yo creo que ese es el gran reto de nosotros los políticos. Por eso me siento tan entusiasmado con mi candidatura a diputado en la circunscripción 1. Porque aquí, en esta demarcación, en estos 38 sectores, reside gran parte de esa masa crítica de profesionales, de empresarios, de trabajadores, de académicos, que sí valoran ese tipo de campañas y sí apuestan a un voto de calidad y digamos, a una generación consciente, que es lo que busco representar. Rafa, ¿cómo tú manejas las críticas? Todas las críticas que has recibido, que es interesante porque a ti lo que te han criticado no tiene nada que ver con vínculos de corrupción. O sea, a ti nadie te anda acusando, y perdóname el término que voy a utilizar, de ladrón.
O sea, de hecho, yo el otro día leía a alguien que escribía que tú eres de las caras de la fuerza del pueblo que tal vez no, voy a quitar el tal vez, que no se les relaciona con un tema de corrupción. Porque una de las preguntas que la gente se hace es cómo el doctor Leonel Fernández puede ofrecernos algo distinto si anda con el mismo grupo. Y ese grupo está vinculado a una serie de cosas cuestionadas. Sin embargo, tú no. Entonces, las críticas que a ti te han hecho han sido críticas un poco más, desde mi punto de vista, tienen una crueldad y tienen un nivel de ofensa, pero es como más a tu persona. Mira, yo creo que lo que mucha gente tiene que tener claro es que yo soy una persona auténtica y yo no voy a cambiar mi manera de ser. O sea, what you see is what you get, como dice el dicho. Yo soy exactamente lo que la gente ve. Evito construir una persona pública distinta a la persona privada. He querido que la gente me conozca a fondo, por eso he hablado mucho. Voy a los sectores, hablo con la gente, me relaciono. Se han visto algunas expresiones que a la gente le llaman la atención, pero también tiene que ver mucho con esa inclinación de nuestra sociedad de enfocarse en lo banal. O sea, y yo te lo puedo decir, yo hago publicación, por ejemplo, yo publiqué el Plan Esperanza, que son las 7 propuestas legislativas de mi campaña. Y tuve que hacer un esfuerzo enorme, y he tenido que hacer un esfuerzo enorme, y gran parte del objetivo de la campaña es lograr que la gente conozca estas propuestas y se interese por ellas. Pero si yo veo un programa de televisión... Tú tienes tiempo todavía. ¿Verdad? Claro, tú tienes tiempo. Pero lo que te quiero comparar, eso... que es algo de profundidad, que le va a agregar valor a la gente, versus que yo vaya a un programa de televisión y se genere una situación con una comunicadora. Ya eso le pone atención todo el mundo y se viraliza y a la gente le interesa, o sea, y lo comenta. Lo que tiene que ver con el morbo, a la gente le llama la atención. Sí. Lo que tiene que ver con conceptos, como que... No, exacto, se pierde. O sea, pero al final, ¿tú tienes una relación con Carolina Aquino? No es que tengo que preguntarte. No, hombre. O sea, yo puse un ejemplo sí, yo genérico, lo sé. No, yo soy una persona... Mira, este no es el momento de temas personales de ese tipo. Este es un momento donde yo estoy 100% concentrado, precisamente para evitar que la gente se distraiga. O sea, tú no tienes una relación con nadie. No. Ah, ok. Bueno, está bien. Dicho eso, fíjate que este domingo, creo que para nadie era una sorpresa, porque entiendo yo, aunque nosotros no somos salvadoreños, pero para nadie ha sido una sorpresa que Nayib Bukele nuevamente sea el presidente de El Salvador. Pero yo lo que siempre me ha llamado la atención es que él agarró un problema, posiblemente el mayor problema que El Salvador ha tenido, que es el tema de la seguridad. Independientemente de lo cuestionable que puede ser cómo él ha desarrollado o ha ejecutado el generar esta nueva seguridad, hacer esta nueva política bajo una ley draconiana prácticamente, una cosa, o sea, estado de excepción, ¿entiendes? Va para adentro. Básicamente, o sea, un apresamiento, más de 75,000 pesos. Él agarró un problema y lo resolvió, aparentemente. Yo no sé si se está poniendo una curita a una zanja del tamaño, no lo sé, porque se habla de que todavía no hay un desarme. Mi pregunta es, ¿por qué los políticos no agarran un problema y lo resuelven y se casan con la gloria? Por ejemplo, nosotros tenemos un problema aquí serio de educación. Y cuando gana el doctor Leonel Fernández, Rafael, la primera vez que él gana, en 1996, si la memoria no me falla, yo creo que la gran esperanza era esa transformación educativa, que no fue. Mira, yo creo que el caso Bukele, primero, lo que refleja es la vocación de nuestros pueblos y de nuestra gente de que la política le dé resultados. La gente quiere que le resuelvan su problema. Que le resuelvan. La gente quiere que la política y que el Estado resuelva los problemas.
Y si un político decide resolver un problema, la gente lo premia. No hay cuento de que hice una promesa de campaña y que ahora no puedo, que me di cuenta que la realidad es diferente, etcétera, y que ahora vamos a tener... Sí. Eso puede pasar en muchísimos aspectos, pero lo que son tus principales propuestas de campaña, la gente quiere que tú la cumplas. Y tenemos ejemplos locales de personas que generaron altas expectativas y cuando llegaron a las posiciones no hicieron nada de lo que la gente se imaginaba y la gente lo penalizó. Entonces, yo creo que esa es una lección. Lo otro, Marian, quizás aquí yo debo, en nombre de lo que yo entiendo que es lo justo, hacer algunas precisiones sobre el tema de la educación y Leonel. Antes de que Leonel llegara, no había ni programa de excelencia para los estudiantes. El primer programa de excelencia para estudiantes sobresalientes lo impulsó Leonel Fernández. Fue la primera vez que estudiantes dominicanos pudieron ir al Palacio Nacional por su desempeño, lograr una beca o lograr una computadora en aquel momento, que era realmente un aporte significativo, era, digamos, un premio relevante porque casi nadie tenía computadora. Bueno, pero perdóname la interrupción, pero el profesor Juan Bosch se caracterizó por, en un momento determinado, histórico nuestro, después de una dictadura, fue el gran protagonista de incluso hoy tenemos grandes profesionales en diferentes áreas que son producto de ese programa de becas, claro, que dio el profesor Juan Bosch. No sé si sabes. 200 becas, pero estamos hablando de más de 40,000 becas que se dieron en las gestiones de Leonel. Y un programa que se ha sostenido en el tiempo, que se mantiene hoy y que ha permitido que decenas de miles de jóvenes dominicanos de clase media que no tenían la oportunidad de lograr una beca local o una beca internacional fueran a prepararse. Lo lamentable es que hemos perdido muchos de esos cerebros que se han quedado en Estados Unidos o en Europa porque todavía nuestro mercado laboral y nuestro sistema económico no es lo suficientemente abierto ni dinámico para permitir que esas personas se inserten como se pudieran insertar en otros países. Pero otro ámbito, por ejemplo, cuando tú ves lo que era el presupuesto de educación cuando llega Leonel, era apenas en ese momento un 1.6% del Producto Interno Bruto. 1.6, 1.7, 1.8. Cuando Leonel sale, se lo deja casi en un 3.2. Es decir, técnicamente se duplicó la inversión en educación. Lo otro es iniciativas importantes como lograr que la Universidad Autónoma de Santo Domingo estuviera en la mayoría de las provincias o en las provincias más importantes del país, o el Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA. O sea, se aumentó la inversión en educación, quizás no se llegó al 4 que mandaba la ley, porque el propio PRD en aquel momento, que fue que aprobó con su matrícula mayoritaria la ley de educación, cuando llegó el presidente Hipólito Mejía, no cumplió con el 4%. Tomó un tiempo lograr que la inversión fuera aumentando hasta el año 2012, donde finalmente, claro, el 13, donde ya se establece el 4. Porque nos regamos. Parte de un compromiso ciudadano a partir de un alzamiento, claro, de la sociedad. Claro, nos regamos, básicamente. Correcto, se regó la sociedad dominicana y hubo que poner el 4%. El reto de los últimos años ha sido que eso se invierta en lo que se tiene que invertir. Exacto. Déjalo ahí. Vámonos a la primera pausa y regresamos en ese punto que acabas de decir. Ya volvemos. No pongas el amor en pausa. En breve regresamos con All We Need Is Love.